Estamos en Referente Jurídico, programa de la Academia de la Magistratura. El día de hoy conversando con el doctor Juan Ureta Guerra, reconocido jurista, especialista en filosofía del derecho y argumentación jurídica. Doctor, decíamos en el bloque anterior que la argumentación jurídica, por supuesto, ha sido vinculada, quizás porque sea lo más vistoso de lo que se ha percibido en este campo en los últimos años, a la retórica, a la oratoria. Y se ha pensado que, incluso esto llevado al campo de las clases, que aprender o enseñar argumentación jurídica única y llanamente tiene que ver con saber dirigirse al público, hacer algunos razonamientos de manera rápida y oral. Pero la argumentación, en verdad, estaba vinculada con, antiguamente, y hasta el día de hoy, con otros dos elementos que coadyuvan al proceso de la generación de los razonamientos, no diremos correctos, sino válidos, en todo caso, desde un punto de vista epistemológico. Y estos son la gramática y la dialéctica. Lo que en la Edad Media, en la escolástica denominaban el famoso trivium, ¿no es cierto? Es decir, la gramática, el arte del buen escribir, la retórica, el arte del buen hablar, y la dialéctica, el arte del buen polemizar. Pero claro, usted señala muy bien que no es lo mismo argumentar oralmente por la fuerza y la contundencia que tiene ese hecho y el impacto que puede generar. Ya lo decía Hitler en el Mein Kampf, precisamente, ¿no? La historia ha sido movida por grandes oradores, grandes argumentadores, porque el pueblo, en términos generales, no lee. Pero, sin embargo, es innegable el hecho que la argumentación se da también en un plano escrito. De hecho, la oralidad del proceso penal el día de hoy no implica que no existan documentos escritos. La sentencia, por ejemplo, es una de ellas. Por lo tanto, en consecuencia, la argumentación no es un tema exclusivo del abogado, sino también del fiscal que argumenta con la presentación de su teoría del caso, y evidentemente el juez que va a resolver y va a fallar en un caso específico, ¿no? Es decir, hay una especie de fagocitosis, si cabe este término, en este campo, donde la argumentación absorbe todo. Exacto. A todos los actores de un proceso. Pero hay varios paradigmas que hay que cambiar. Mira. Primero, la idea tradicional de los fracasos que han existido dentro del modelo escrito de justicia, ¿no? Es que no pudo desarrollar una retórica argumentativa escrita viable. Y ojo, que se han tardado cerca de 900 años intentando hacerlo, ¿no? Entonces, el problema es que la retórica académica que se gestó en la Edad Media nos resultó funesta, ¿no? Para el tema de la aplicación práctica. No pudo ser trasladada a sentencias, no pudo organizar un debate escrito tolerable y siempre se llenaba de dúplicas, réplicas, los expedientes voluminosos se volvieron el paradigma y se cayó en el absurdo de que el juez podía, a través de interpretaciones, resolver todos los problemas. Eso ya con Savigny y Portalí, ¿no? El comienzo del siglo XIX, que ya es el debate. ¿Por qué? Porque en realidad el juez no puede resolver todos los problemas. Y se creó la idea de que un debate judicial es la exposición de dos puntos de vista contradictorios que el juez al final decidirá quién tiene la razón. Esa no es la finalidad de un debate judicial. La finalidad del debate judicial es esclarecer las dudas, reducir las opciones que permitan tomar la decisión. El debate debe ir esclareciendo la controversia conforme va avanzando y debe de ir reduciendo las alternativas de manera que ya es fácil dar el paso final de tomar la decisión. Y por eso hay varias estrategias, ¿no? Y varios controles. Ahora el debate escrito y el debate oral mal llevado no ayuda a tomar la decisión. En cambio, lejos de reducir las dudas, las aumenta. Y ese es un debate mal llevado, primero.
Segundo, como usted ve en el nuevo modelo adversarial, siguiendo la tradición retórica, primero hay que fijar la teoría del caso. ¿Qué ocurrió? Primero son los hechos, luego se ve qué norma. En nuestro modelo tradicional que tenemos, primero la norma y cualquier cosa la llamamos el caso. Se trata de, o sea, creemos que el conocimiento jurídico nos permite resolver los casos sin importar cómo esté probado el asunto. Y eso hace que los jueces y los abogados se alejen de la realidad. Más hablan de doctrinas, leyes, preceptos, pero del caso no ponen nada. ¿Y dónde está el asunto? Existen no solamente teorías, existen prácticas argumentativas. Lo fundamental es que es una práctica, es algo que debemos hacer, pero hay muchas formas de hacerlas, unas mejores que otras. Entonces yo, por ejemplo, siguiendo un país con una tradición como la anglosajona, donde existe el modelo adversarial, y hay cierto seguimiento de la retórica, no en balde es que resurgió el interés también, independientemente de Perelman, también Toulmin hizo que resurgiera el interés en la retórica, en el mundo anglosajón. Yo trataba de entender cómo aprenden a argumentar, por ejemplo, los jueces. ¿Dónde está el manual de argumentación judicial? ¿Quién es el Atienza inglés? ¿Quién es el Robert Alexi norteamericano o canadiense? ¿No? Y no hay. No existe. No hay ningún manual de redacción de sentencias que no pase pues el tema de folea bien o divide los capítulos, no usa bien el verbo, la conjugación de verbos, o sea, cuestiones gramaticales que usualmente siempre hay que corregir, ¿no? Porque todos nos olvidamos de eso. Encontré, en cambio, que la redacción sí es importante, porque hay varios elementos en un debate judicial y antes del debate que se tienen que hacer por escrito. Pero también hay elementos orales, y ellos lo ven de esa manera, ¿no? Entonces, lo primero que hacen allá es darle mucha importancia al comienzo del ciclo argumentativo. No están preocupados en cómo acaba. Claro que hay tratados y estudios sobre argumentación oral en la Corte Suprema, los alegatos orales, es un tema muy importante allá, como los juicios orales, pero en el tema que es escrito, hay mucho interés en la entrevista al cliente. O sea, se exige un procedimiento argumentativo muy riguroso para entrevistar al patrocinado. Y luego de ahí se hace un memorándum donde se recoge la información que se ha tenido en la entrevista para tomar la decisión. Ese es el segundo. Entonces tenemos un primer escenario de argumentación oral, la entrevista al patrocinado. El segundo elemento es escrito, es el memorándum interno donde se recoge la información. Y el tercer documento es la carta al cliente, que es un modelo de exquisitez argumentativa en cuanto a claridad, organización, presentación de los hechos, fijación de la norma y puntos controvertidos, evaluación de hipótesis y toma de la decisión. Para redactar 2 hojas, tienen una preocupación de la función que va a tener cada párrafo, cada línea, para volver comprensible al patrocinado su problema, qué normas se aplica, qué alternativas existen y por qué optamos por esta alternativa como sugerencia. Y de eso sí, hay decenas de páginas web con ejemplos de cartas al cliente, libros que analizan cómo hacer mejor la carta al cliente. En cambio aquí, en nuestro mundo, como el sistema todavía entre el abogado y el patrocinado es medio oscuro, no existe. Entonces, ¿cuál es la práctica? De frente haz la demanda, de frente haz la sentencia, haz un auto. En cambio allá se entrena en volver claro al patrocinado el problema legal en el que está inmerso. Como paso previo a la resolución del caso. Exacto, para poder ingresar a negociación o ingresar a juicio.
Bueno, eso conlleva también un tema de ética del abogado, ¿no? No prometerles, y vamos a solucionar el caso cuando sabe perfectamente que lo que se avisora tiene un panorama completamente diferente. Y el segundo elemento es que el abogado es considerado un oficial de la justicia, o sea, es parte del Poder Judicial. No es un tramitador de justicia, sino un oficial de justicia. Y por lo tanto no puede mentir. Uh-huh. Y no puede permitir que también el abogado mienta. Está prohibida la mentira. Y igual que en la antigua Grecia, como en Roma, están muy clarificadas las maniobras argumentativas obstruccionistas. No puedes hacer un juicio sin pruebas, no puedes refutar, digamos, caricaturizando al oponente, no puedes alargar el texto innecesariamente. Tiene que ser, por ejemplo, una demanda, justo se habla con unos abogados que están llevando unos fabulosos cursos fuera, me dice, mira Juan, me dice, es cierto, la simplicidad, el derecho a ser simple y es algo irreconocido ya. Entonces, de tal manera de que una demanda escrita solo puede tener 25 páginas. Como máximo. Y si quieres poner más, tienes que pedirle permiso al juez. Entonces, de esa manera están claros los roles. La función del abogado es decirle al patrocinado, sí, tienes un conflicto legal que puede, por las pruebas que tienes, alcanzar esta opción normativa en base a estos precedentes. Uh-huh. Y si entra a juicio, mi obligación como abogado es volver accesible y claro el punto de vista de mi patrocinado. O sea, la labor del abogado es simplificarle al juez el trabajo para que pueda entender lo que el patrocinado está pidiendo. Entonces, el juez no acepta esos bodoques, esas cosas. No. A mí me tienes que decir, tu trabajo es decirme esto claro. El abogado se presenta como un elemento muchísimo más activo. Mucho más del activo. Rol que juega así en nuestro sistema. Entonces, pero permítame, por favor, en este proceso de desarrollo de la argumentación, siempre se corre un riesgo, ¿no? Que es el de incurrir en una falacia. Claro. ¿Y qué es la falacia? La falacia normalmente es mal entendida como la expresión o sinónimo de una falsedad, ¿no? A veces se suele decir, Juan Pérez acaba de cometer una falacia, cuando lo que quiere decir es acaba de decir algo falso. Pero una falacia no es necesariamente algo falso, porque inclusive se puede decir una verdad y sin embargo estar cometiendo una falacia. Claro. Cuando yo digo, por ejemplo, el burro de José rompió la ventana, ahí no he cometido absolutamente ninguna falsedad, sino más bien he dicho una verdad, pero estoy cometiendo una falacia, que en este caso es de la anfibología, ¿no? Para hablar de la falacia en la argumentación, vamos a continuar charlando de manera interesante con el doctor Juan Ureta en el siguiente bloque, pero ahora vamos a hacer una pausa comercial. Perfecto.